En este módulo vamos a estudiar la primera parte de Sistema Monetario Internacional y regímenes cambiarios. En primer lugar, a modo de resumen, veamos esta pregunta, que es ¿tipo de cambio fijo o flexible? Entonces, lo que vamos a hacer es analizar las ventajas y las desventajas de cada uno de los sistemas cambiarios desde una perspectiva histórica. En primer lugar, vamos a ver el tipo de cambio fijo que prevaleció durante el periodo del patrón oro, es decir, entre 1870 y 1914, en el periodo de entreguerras, entre 1918 y 1939, y en el sistema de Bretton Woods, entre 1944 y 1973. Vemos que duró casi 100 años y los únicos cortes que tenemos en el medio fueron los periodos donde operaron o donde se verificaron las dos guerras mundiales. Luego pasamos a tipo de cambio flexible a partir de la caída de Bretton Woods, es decir, desde 1973 hasta la actualidad. Comencemos entonces con el patrón oro, primer periodo. Durante esta parte, desde 1870 hasta 1914, el patrón oro permitía a los países cumplir tanto con el equilibrio interno como con el externo. Dada la supremacía de la economía británica, Londres, durante este periodo, fue el centro del sistema financiero. Veamos entonces a qué nos referimos con estos equilibrios que mencionamos aquí. Comencemos con el equilibrio externo. Bajo este sistema de patrón oro, la principal responsabilidad del Banco Central era mantener la paridad entre la moneda y el oro. Esto implica que necesitaba una cantidad determinada de reservas de oro y para eso intentaba disminuir las fluctuaciones en la balanza de pagos. Dado que las reservas internacionales durante este periodo eran en oro, los superávits o déficits que se verificaban en la balanza de pagos se saldaban en este metal. Para evitar el movimiento de oro lingote, funcionaba el mecanismo de ajuste precio-flujo de especie, que es el mecanismo de ajuste de Hume. Esto implica que si un país tenía déficit, debía pagar con oro. Es decir, reducir las tenencias, lo que en simultáneo era equivalente a el superávit en otro país, que incrementaba las tenencias. Este flujo inicial de oro ajustaba los precios relativos. En el país que salía oro, al disminuir la cantidad de dinero, reducían los precios y se incrementaban los precios en el país en el que ingresaba oro dado el exceso de dinero. De esta manera, en el largo plazo, se equilibraban las balanzas de pago. Sin embargo, los incentivos eran mayores para los países que tenían déficit, ya que de esta manera aprovechaban para acumular oro. Estos cumplieron entonces el rol de ajustar todas las balanzas de pagos. Sin embargo, comienzan los problemas, ya que muchos países rompieron las reglas y esterilizaron los flujos de oro. La esterilización de los flujos de oro hace que deje de existir este ajuste en los precios relativos que equilibra las balanzas de pago en el largo plazo. Pasemos ahora al equilibrio interno. Cuando hablamos de equilibrio interno, vamos a
observar que lo que se pretendía era limitar el exceso de emisión mundial. Y de esta manera se buscaba estabilizar los precios internos. El problema que vemos que prevalecía durante la época del patrón oro es que no se estabilizó completamente ni se llevó a las economías al pleno empleo porque este objetivo externo, esta regulación de los precios relativos externos y de las cantidades de oro, generaba efectos sobre toda la economía. Luego comienza la Primera Guerra Mundial, se abandona el patrón oro y recién se retoma en el periodo de entreguerras entre 1818 y 1939. Este abandono inicial de lo que estábamos analizando se da porque los países necesitan imprimir dinero para financiar los gastos militares. Y el hecho de imprimir dinero sin respaldo en oro hace que se tenga que suspender por un tiempo. De esta forma, los precios subieron en todos los países al finalizar la guerra. Estados Unidos volvió al patrón oro en 1919 y en 1922 se realizó la conferencia de Génova en la que vemos el patrón oro parcial. Sin embargo, Gran Bretaña recién volvió al patrón oro de preguerra en el año 1925. Y esta vuelta al patrón oro de preguerra es algo de lo que probablemente haya explicado la mayor parte de la pérdida de su hegemonía mundial, dado que las políticas que tuvo que llevar a cabo para mantenerlo fueron parte de lo que le asestaron el golpe de perder el rol de la potencia mundial. La crisis de 1929, además, empeoró las condiciones y lo forzó a salir en el 31 de este patrón. Durante la depresión, muchos países abandonaron el patrón oro y dejaron fluctuar las monedas. Los que mantuvieron el patrón oro, debido a la rigidez del sistema, fueron los más afectados por la crisis. Se impusieron medidas proteccionistas para proteger la producción interna, por lo que el ajuste automático dejó de funcionar. Luego llega la Segunda Guerra Mundial, nuevamente se vuelve a suspender todo el sistema, el cual vuelve en 1944. En julio de este año se firma el Tratado de Bretton Woods, que dio origen al conocidísimo Fondo Monetario Internacional, dentro de lo que es el esquema de organismos del sistema de Naciones Unidas. El sistema definía tipos de cambio fijo en relación al dólar y a un precio invariable del oro en dólares. Salía $35 la onza. Entonces vemos que se genera un nuevo patrón oro, que es el patrón de cambios en oro con el dólar como moneda de reserva. Vemos entonces aquí la emergencia total de Estados Unidos como potencia mundial financiera. Este acuerdo del FMI le incorporó flexibilidad suficiente para permitir que los países consiguieran equilibrio externo, pero sin sacrificar los objetivos internos o de cambio fijo. Recordemos que uno de los principales problemas que tenía el patrón oro era que los objetivos internos terminaban subordinados al equilibrio externo. Entonces, de alguna manera lo que acá se trata de hacer es evitar los errores pasados. Veamos entonces un poquito el mayor detalle del sistema de Bretton Woods.
Este tiene dos características que dotaron de flexibilidad al sistema. En primer lugar, los miembros del Fondo Monetario aportaban su divisa y oro para formar un conjunto de recursos financieros para que el organismo utilizara en caso de que algún país lo necesitara, en forma de préstamo. Recordemos que inicialmente el Fondo Monetario Internacional era un organismo que bregaba más por el tema de equilibrio externo. No tenía que ver con crisis generalizadas, sino con crisis de balanzas de pago, no como el Fondo Monetario Internacional que conocemos hoy en día, que opera en algunas temáticas más allá del sistema cambiario. Por otra parte, aunque los tipos de cambio frente al dólar eran fijos, estos podían ajustarse con previo acuerdo con el FMI. Y el FMI solamente autorizaba o solamente acordaba la posición de salirse de esta paridad en casos de un desequilibrio fundamental. Esto es para evitar que, ante cualquier mínimo cambio, los países se vean tentados a romper las reglas. Además, para promover el comercio, el FMI instaba a los países a hacer convertibles sus monedas nacionales. Durante este periodo, el dólar se erigió como moneda mundial. No obstante, con las nuevas condiciones de movilidad de capitales privados, los déficits y superávit de cuenta corriente se incrementaron. Vemos que existe una mayor integración financiera en todo el mundo, ya no solo de los sectores públicos, como veíamos antes, que equilibraban sus balanzas de pago, sino que también ahora el sector privado opera en este sentido. Estos desequilibrios, entonces, en las cuentas corrientes presionaban a la devaluación o a la revaluación de la moneda doméstica, y esto hizo que durante los años 60 y los comienzos de los 70 aumentaran el número de crisis de balanza de pagos en todo el mundo. De esta forma vamos a ver que la posibilidad de una crisis de balanza de pagos concede una importancia creciente al objetivo externo. El objetivo externo, de alguna manera, al inicio del sistema se veía bastante sustentable, bastante robusto, y ya avanzado el periodo empieza a mostrar una creciente fragilidad. En el caso de los Estados Unidos, el problema al que se enfrentaba era diferente al resto de los países, ya que no era el responsable de fijar el tipo de cambio. Ya se acuerdan que por definición era $35 por onza. Su responsabilidad entonces era mantener esa paridad con el oro y garantizar al resto de los países del mundo que estos pudieran convertir sus dólares en oro. Esta posibilidad tan amplia de que todos los países pudieran convertir sus reservas de dólares en oro generaba un problema para la economía de Estados Unidos. Sin embargo, mientras el sistema funcionaba, nada parecía mostrar lo que iba a ocurrir, pero cuando hubo una crisis de confianza y todos los países quisieron cambiar sus reservas en dólares por oro, comenzó a resquebrajarse el sistema. Vemos entonces que esto nos lleva a la transición a los tipos de cambio flexibles. La aceleración de inflación de los Estados Unidos a finales de los 60, dado que todos los países eran convertibles sus monedas
en oro a través de la tenencia de dólares, se transmitió por el aumento de la oferta monetaria del país emisor de la moneda mundial. Es decir, que la inflación importada que sufrieron el resto de los países es una de las causas que explica el colapso de este sistema. Estados Unidos imprimiendo más dinero vuelve insostenible el sistema a nivel interno y también para el resto de los países. Veamos entonces ahora algunos argumentos a favor de los tipos de cambio flexibles. En primer lugar, tenemos la autonomía de la política monetaria. Bajo un sistema de tipo de cambio flexible, es posible usar política monetaria para alcanzar equilibrio interno y externo en lugar de fijar el tipo de cambio. Es decir, que a través del uso de la política monetaria se deja de importar inflación o deflación del extranjero. En segundo lugar, vemos un punto que denominamos simetría. Esto implica que Estados Unidos no sigue fijando las condiciones mundiales por sí solo. Además, por otra parte, tiene la misma posibilidad que el resto de los países en fijar su tipo de cambio, cosa que había perdido durante la vigencia del sistema de Bretton Woods. Luego tenemos el tercer punto, es tipos de cambio como estabilizadores automáticos. El rápido ajuste de los tipos de cambio cuando estamos en sistemas flexibles ayuda a los países a mantener los equilibrios externos e internos ante cambios en la demanda agregada. Es decir que estos tipos de cambio flexible absorben tanto shocks que se generan en la economía como shocks exógenos. Ante un sistema entonces de tipo de cambio flexible, los excesos de oferta o de demanda de dinero, de divisas o de bienes van a generar un movimiento de capitales hacia el interior o hacia el exterior del país, lo que va a generar un ajuste en el tipo de cambio a fin de estabilizar de manera automática. Pasemos ahora a los argumentos en contra de los tipos de cambio flexibles. Este se apoya en 5 puntos. El primero es la disciplina. Los bancos centrados, liberados de esta rigidez en el tipo de cambio, pueden embarcarse en políticas inflacionistas, es decir, políticas en las que emitan más oferta monetaria que la que se está demandando en el mercado. El segundo punto es la especulación desestabilizadora y las perturbaciones en el mercado monetario. La especulación sobre las variaciones del tipo de cambio genera inestabilidad en los mercados de divisa. Entonces, las tasas de devaluación o de depreciación o de revaluación o apreciación esperadas tienen efectos negativos tanto para los equilibrios internos como externos. Tercer punto es perjuicios al comercio internacional y la inversión. Las fluctuaciones de los tipos de cambio hacen relativamente más impredecibles los precios internacionales, perjudicando el comercio y la inversión. Vemos que se vuelven bastante más volátil todo el mundo. El cuarto es políticas económicas con coordinación. Con el abandono del tipo de cambio se abrió la puerta a las prácticas competitivas entre monedas, perjudicando a la economía mundial. Esto muchas veces lo conocemos como el empobrecimiento del vecino, y esto genera una disminución del bienestar de todos los países.
Y el último argumento en contra es la ilusión de mayor autonomía. La fluctuación del tipo de cambio no da mayor autonomía a los países. Los movimientos del tipo de cambio tienen efectos macroeconómicos importantes, por lo que la autonomía termina siendo, como bien lo dice su nombre, una ilusión, ya que los bancos centrales tienen que seguir interviniendo en los mercados de cambio. ¿Qué se ha aprendido entonces desde 1973? En primer lugar, está claro que se le dio autonomía a la política monetaria para controlar la oferta monetaria y elegir la tasa de inflación deseada. Por otra parte, la fluctuación del tipo de cambio no es libre, sino es sucia o administrada. Lo que vemos en la mayor parte de los países es que estos intervienen en el mercado de divisas y poseen activos de reserva, o también conocido como reservas internacionales. Este tipo de intervenciones reduce la volatilidad cambiaria que vimos generaba tanto desequilibrio a nivel interno y externo. Por otra parte, el sistema de flotación no es simétrico, dado que los bancos centrales aún atesoran reservas internacionales en dólares. Por otra parte, con la fluctuación, los países pudieron relajar los controles de capitales. Esto, entonces, estimuló el crecimiento del mercado financiero internacional. Por otra parte, luego de la crisis del petróleo, las tasas de inflación se aceleraron. Afortunadamente, en la actualidad el problema está bajo control. La intermediación financiera internacional creció a partir de 1973 a medida que se eliminaban las restricciones del capital. Asimismo, las multinacionales comenzaron a localizarse no solo en sus países de origen, sino también en el resto del mundo. Sin embargo, no ha habido coordinación de tipos de cambio a nivel mundial. Pasemos ahora a áreas monetarias óptimas, hablando de esta no coordinación. Si bien no ha habido una coordinación a nivel mundial, vamos a ver que sí hay una coordinación en lo que es la Unión Europea. El 1 de enero de 1999, 11 países de la Unión Europea adoptaron una moneda en común, el euro. Esto dio lugar a una fijación de los tipos de cambio entre todos los países miembros. De esta forma, los países sacrificaron sus políticas monetarias compatibles con este tipo de cambio fijo que veíamos previamente y abandonaron sus monedas nacionales, cediendo el control a un sistema europeo de bancos centrales compartidos. Vamos a entonces estudiar cómo surgió y la evolución durante estas últimas décadas. Al tiempo que permitían que sus monedas fluctuaran frente al dólar desde 1973, los países de la Unión Europea intentaron reducir la magnitud en que se podían fluctuar sus monedas. Esos esfuerzos culminaron, vemos que más de 2 décadas después, con el nacimiento del euro. ¿Qué decidió a los países de la Unión Europea a buscar una coordinación más estrecha de las políticas monetarias y una mayor estabilidad cambiaria? En primer lugar, reforzar el papel de Europa en el sistema monetario mundial.
La caída en 1973 del sistema de Bretton Woods fue acompañada por una menor confianza europea en la disposición de los Estados Unidos para situar sus responsabilidades monetarias internacionales por delante de sus intereses nacionales. Es decir, que ellos veían que Estados Unidos, en lugar de bregar por estabilidad internacional, utilizaba esta ruptura o esta caída del sistema para beneficiarse simplemente ellos o beneficiarse por encima del resto del sistema. En segundo lugar, convertir a la Unión Europea en un mercado unificado. Aunque en el año 1957, a través del Tratado de Roma, se creaba la Unión Europea, establecía una unión aduanera, es decir, sin control de movilidad de bienes y servicios, aún subsistían algunas barreras oficiales a los movimientos de bienes y, sobre todo, de factores productivos en el interior de Europa. Un consistente objetivo de los miembros de este bloque ha sido eliminar todas las barreras y transformar a la Unión Europea en un mercado unificado según el modelo de los Estados Unidos. De esta forma, pasamos a el sistema monetario europeo, que constituye el primer paso institucional hacia la unificación monetaria europea de fines del siglo XX. Los 8 participantes iniciales en el mecanismo de tipo de cambio fijo del sistema monetario europeo, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo y Holanda, comenzaron a operar en marzo de 1979 bajo algunas cláusulas de seguridad que vamos a analizar a continuación para evitar las crisis. En primer lugar, la mayor parte de los tipos de cambio fijados por el sistema monetario europeo hasta agosto de 1993 podían fluctuar hacia arriba o hacia abajo en un 2,25% respecto de un valor de paridad asignado. Algunos miembros negociaron bandas de 6%. Generalmente, los países que negocian mayores bandas son aquellos con mayores rigideces internas. Y en agosto de 1993, donde vence esta primera etapa, la mayoría de las bandas de este sistema se ampliaron a un 15% bajo la presión de los ataques especulativos. Recordemos que cuanto más flexible son los tipos de cambio respecto a lo que se encuentren fijadas, en este caso era el euro o lo que iba a ser el euro, mayor posibilidad tiene de absorber los shocks externos. Por otra parte, desarrolló provisiones generosas de extensión de crédito a los miembros de moneda fuerte hacia los de moneda débil. Luego, durante los años iniciales del funcionamiento del sistema, varios miembros redujeron la posibilidad de estos ataques especulativos que mencionábamos anteriormente al mantener controles de capitales. A partir de 1987, la eliminación progresiva de los controles de cambio en estos países aumentó la probabilidad de ataques especulativos y de esta forma se redujo la disposición de los gobiernos a considerar modificaciones cambiarias. Durante los siguientes 5 años y medio, es decir, entre el 87 y el 93, no hubo ataques externos que afecten a los tipos de cambios externos. Sin embargo, lo que vemos es que
en 1992, con la reunificación de Alemania, se comenzaron a observar algunas presiones en este sistema que estaba prevaleciendo desde varios años atrás. La reunificación alemana generó una mayor inflación a la que el Banco Central alemán, y que se conoce como Bundesbank, se resistió mediante tasas de intereses altas. Recordemos que históricamente Alemania ya había sufrido una hiperinflación antes del ascenso del nazismo, que de alguna manera, concatenado con varios hechos históricos adicionales, llevaron a Alemania a ser parte del segundo conflicto mundial. Entonces, situaciones de ese tipo generaron una gran aversión a la inflación por parte de los banqueros centrales alemanes. Cualquier incremento de la tasa de inflación llevaba a endurecer su política monetaria a través de las subas de tasas. En tanto, otros países del sistema monetario europeo, como Francia, Italia y Gran Bretaña, que no estaban experimentando el fenómeno inflacionario, tuvieron que subir sus tasas de interés para mantener los tipos de cambio fijos, lo que llevó a estas economías a una recesión. Bueno, en base a lo que estábamos comentando, entonces, pasamos a la hegemonía alemana y a la credibilidad del sistema monetario europeo. Debido a este contexto que mencionábamos anteriormente, tras la unificación de Alemania, en agosto de 1993, este sistema amplió las bandas de fluctuación al 15%, al fin de dotar a los países de mayor flexibilidad. Estas estuvieron vigentes hasta la introducción del euro en 1999. Es importante destacar que, al fijar sus tipos de cambio frente al marco, los demás países del sistema monetario europeo importaban la credibilidad del Bundesbank alemán. Debido al férreo control sobre la inflación que llevaba adelante el Banco Central Alemán, se desanimaban las presiones inflacionistas no solo ya en este país, sino también en los demás países. La teoría de la credibilidad del sistema monetario europeo es una variante del argumento de disciplina en contra de los tipos de cambio flexibles. De esta forma, vemos que los responsables de política económica en los países con tendencia a la inflación dentro del sistema monetario europeo obtenían credibilidad atando sus decisiones de política monetaria a las del Banco Central Alemán, que, como mencionábamos anteriormente, era y sigue siendo muy averso a la inflación. De esta forma, esta credibilidad generaba una cierta flexibilidad, dado que era posible para los países aún devaluar, pero sujeta a las restricciones que imponía el sistema monetario. Pasemos entonces un paso más adelante de esta temática, que es lo que representa la Unión Económica y Monetaria Europea. En el Tratado de Maastricht, firmado en 1991, se determinaron los lineamientos a seguir para que se introdujera la moneda única europea
y el Banco Central Europeo a partir del 1 de enero de 1999 a más tardar. ¿Por qué alcanzar una moneda única compartida? Una única moneda europea ofrecería un mayor grado de integración del mercado europeo que los tipos de cambio fijos. Por otra parte, se creía que la gestión alemana de la política monetaria del sistema monetario europeo había puesto un énfasis unilateral sobre los objetivos macroeconómicos alemanes a expensas de los intereses de sus socios de este sistema. De esta forma, dado que ya el Bundesbank no sería el Banco Central, sino que se sustituiría por el Banco Central Europeo, este tendría más consideración hacia los problemas de los demás países. Por otra parte, el mantenimiento de las monedas nacionales en movimientos a la libre circulación de capitales dentro de la Unión Europea tenía más costos que beneficios, y los líderes de los países de la Unión Europea esperaban que las disposiciones del Tratado de Maastricht garantizaran la estabilidad política de Europa. Este tratado especifica que los miembros de la Unión Europea deben satisfacer diversos criterios de convergencia macroeconómica antes de ser admitidos en la Unión Europea y en la zona euro. Vemos que si bien acá estamos analizando hasta la introducción del euro, durante los últimos años muchos países han comenzado a formar parte de la Unión Europea y de la zona euro. Para eso hay que o deben cumplir una serie de requisitos en términos principalmente macroeconómicos. En primer lugar, la inflación del país no debe ser superior en más de 1,5 puntos porcentuales a la media de los 3 Estados miembros de la Unión Europea con menor inflación. Esto ya es para evitar el problema de la inflación importada o del atraso cambiario en términos reales. En segundo lugar, el país debe haber mantenido un tipo de cambio estable sin haber devaluado por iniciativa propia. Esto implica que los países no deben, los países tienen que estar estabilizados cambiariamente, si no, se generaría que tendrían un incentivo a devaluar para luego ingresar con una moneda artificialmente más competitiva. En tercer lugar, debe tener un déficit público no superior al 3% de su PBI, excepto en circunstancias excepcionales y transitorias. Y otro punto importante es, el país debe tener una deuda pública inferior o cercana a un nivel de referencia del 60% de su PBI. Una vez que cumplen estos criterios, comienza el proceso de admisión a la Unión Europea y a la zona euro. Vamos a resumir entonces muy brevemente esto que analizamos en este módulo. El patrón oro tenía el mecanismo de ajuste precio-flujo de especie para asegurar el equilibrio externo. Sin embargo, recordemos que mencionamos que el éxito del sistema para mantener el equilibrio interno fue ambiguo. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial en el año 1914, se suspendió el patrón oro. Los intentos de volver al patrón oro luego de finalizada la guerra
fracasaron. La economía mundial se dirigía a una recesión en la que se sumió en 1999, lo que llevó a que el patrón oro se deshaga y se debilite la integración económica internacional. Los artífices del FMI confiaban en diseñar un sistema de tipos de cambios que incentivase el crecimiento del comercio internacional, al mismo tiempo que hacía flexibles los requisitos de equilibrio externo para que éste pudiera conseguirse sin sacrificar equilibrio interno. Vemos que durante la vigencia del patrón oro inicial, este era uno de los principales problemas, el equilibrio interno que se verificaba debido al mantenimiento del tipo de cambio atado al valor del oro. Después que en 1958 se restaurara la convertibilidad de las monedas europeas, los mercados financieros de los países se integraron más, la política monetaria fue menos eficaz y los movimientos de las reservas internacionales se hicieron más volátiles, mostrando de esta forma la debilidad del sistema. Una serie entonces de crisis internacionales provocaron el abandono por etapas, en marzo del año 1973, de la vinculación del dólar con el oro y de los tipos de cambio fijos de las monedas de los países industrializados con el dólar. Esto vimos además que, dado el abandono del patrón oro y del predominio estadounidense en el sistema monetario internacional, llevó a los países de la zona euro a conformar una unión económica y monetaria hasta la implementación de una moneda única en el año 1999. Esto ha sido todo por este módulo. Espero que haya sido de utilidad y continuamos en el próximo. Muchas gracias por su atención.